Muy buenas noches, profesora y compañeros. En el día de hoy, mi grupo, que está conformado por la compañera Herminia Cancio, Catherine Gutiérrez y el compañero Moisés Batista y mi persona, Luciana Miranda, estaremos explicando el cuadro comparativo del tema reacciones normales y atípicas del duelo. Buenas noches, profesora y compañeros. Estaré presentando 3 reacciones que presenta una persona ante un duelo normal. En la vida hay momentos en los que una persona atraviesa crisis emocionales muy profundas que afectan la manera de pensar, sentir o actuar. Estas crisis pueden ser por experiencias dolorosas y significativas. Algunas de las señales más frecuentes de estas manifestaciones son las sensaciones de que la vida está vacía o sin sentido. Estas sensaciones aparecen cuando una persona siente que nada vale la pena y que no hay una motivación o un propósito para seguir adelante. Puede estar relacionada con la pérdida y su relación con la persona fallecida. Estas personas manifiestan que su ser querido pues no tiene sentido de ir a trabajar o seguir estudiando si estudia la persona, o simplemente se hace automático, que no logran relacionarse con nadie y seguir su vida diaria. Segundo, el problema de aceptar la muerte. La muerte, aunque en muchas formas, que es de forma natural de la vida, que puede generar un impacto muy grande y emocionalmente en la persona, que tras su pérdida, ante ideas de su propia muerte, sienten el miedo constante o ese pensamiento repetitivo que le impide vivir con tranquilidad. Un ejemplo, cuando su ser querido han fallecido en lugares como hospitales o en lugares donde pues estaban su última vez. Ellos sienten ese temor de estar en esos lugares porque siempre le va a estar acordando de su ser querido, ¿verdad? Y no van a querer estar ahí. Y por último, se aíslan socialmente o dejan de funcionar en la vida diaria. Cuando una persona empieza a alejarse de su vínculo, deja de cumplir con sus responsabilidades, abandonan el cuidado personal. Eso puede ser señales de un sufrimiento emocional muy profundo. No simplemente es una flojera que se pueda decir, o también que se le pueda decir que no tiene cuidado de sí mismo. Son cosas que transcurren cuando la persona tiene estas manifestaciones dolorosas pues de su pérdida de su ser querido, ¿verdad? También sienten pues que su área familiar pues no le acompaña y prefieren estar solos. Se encierran en sus cuartos o prácticamente no comparten con nadie. Bueno, estas han sido las 3 reacciones muy importantes que pasa una persona ante la pérdida de un. Bien, muy buenas noches, mi nombre es Luciana Miranda y pues estaré explicando acerca de las reacciones normales del duelo. Existen varios puntos de reacciones emocionales que puede tener una persona hacia una pérdida o cuando se encuentra pasando esta situación del duelo, pues puede tener varias reacciones. Y pues, ¿cuáles son esas reacciones? Por ejemplo, el enojo. El enojo es considerado como una reacción normal hacia un duelo, porque dice que es importante recordar que enojarse es una respuesta normal siempre y cuando que no te lastime o que no afecte a la otra persona, sino puede ser considerado porque, bueno, en el momento lo tomaste como un mecanismo de que, bueno, me siento mal, estoy molesto por X razones y pues por ende pues se puede tomar en cuenta como algo normal que estás tomando. También está la ansiedad y miedo, que dice que puede desencadenarse por sentirse vulnerable
como por ejemplo cuando un niño pierde a uno de su progenitor, pues puede llegar a sentir ansiedad, ya que por ejemplo va a pensar lo mismo de que bueno, ya perdí a mi mamá, puedo perder a mi papá, y pues puede llegar a sentir este tipo de reacción, y pues puede ser normal, porque es obvio que el niño ya haya perdido a un ser querido que tanto quiere, y pues puede llegar a sentir este tipo de emoción. Pero hay que tener mucho cuidado, que si esto se extiende a un largo plazo, a un tiempo, se debe tratar con un terapeuta, o llevar al psicólogo, con un profesional que esté capacitado para poder ofrecer una buena orientación y poder ayudar y ofrecer apoyo psicológico a este niño cuando llega a sentir este tipo de reacción. Y pues, como también se dice, acepta tu duelo en toda tu complejidad y permítete sentir todas tus emociones. Y esto puede ser considerado como algo normal. Con el tiempo, si trabajas este tipo de duelo o este tipo de situaciones, encontrarás la manera de seguir adelante. Es obvio que si tú tratas de buscar una ayuda psicológica, una ayuda de un profesional, es obvio que vas a encontrar la salida a cada situación difícil que se te presenta en tu vida. Tomarse el tiempo para procesar y afrontar esas emociones es fundamental en todo el proceso de duelo. Experimentar algunas o todas las emociones que se haya mencionado es normal, y después es considerado como algo que el ser humano puede tener en el momento, o considerarse que pues es normal, como ya se mencionó anteriormente. Y pues solamente hay que tener mucho cuidado en que estos tipos de reacciones no se vayan a extender y que no pueda afectar a nuestro bienestar emocional, tanto físico, mental. Y bueno, gracias. Hola, buenas tardes, profesora y compañeros todos. Yo les estaré hablando acerca de los tipos de reacciones atípicas del duelo, en donde se encuentra el duelo complicado o prolongado, que este dolor persiste durante mucho más tiempo de lo esperado, más de 6 a 12 meses. La persona no logra aceptar esta pérdida, se aísla socialmente o deja de funcionar en su vida diaria. Un ejemplo, que una mujer pierde a su esposo hace 3 años y aún conserva lo que es su ropa, cepillos de dientes, y niega salir con amigas o conocer a otras personas. Se refiere en el presente y habla como si aún viviera con él. Está lo que es el duelo inhibido o reprimido, que la persona no muestra ninguna emoción aparente, niega la pérdida o actúa como si no hubiera pasado nada. Puede manifestarse físicamente como dolores, insomnio o somatización. Un ejemplo, adolescente que pierde a su padre, pero actúa como si nada hubiese pasado, no llora, no sufre, sigue su rutina diaria, siguiendo a la escuela, y todo lo que le preguntan está bien. Cuando meses después comienza a tener ataques de pánico sin causa aparente. El duelo exagerado son emociones muy intensas que interfieren gravemente con la vida cotidiana, depresión severa, ansiedad extrema, conductas de riesgo o abuso de sustancias, pensamientos suicidas o idealización excesiva de la persona fallecida. Como por ejemplo un hombre que pierde a su madre y durante meses tiene una crisis de llanto intenso diario, no se baña, no trabaja, empieza a consumir alcohol en exceso y ya dice que la vida no tiene sentido, que no tiene sentido seguir viviendo. El duelo enmascarado, la persona no reconoce que está en duelo, presenta síntomas físicos o conductuales como la irritabilidad o conductas impulsivas que no parecen estar relacionadas directamente con la pérdida, como por ejemplo una mujer que pierde a su hijo y al poco tiempo comienza a tener migrañas crónicas, insomnio severo, pero niega que está relacionado con su pérdida, pero también se vuelve extremadamente irritable, pero no vincula su dolor con lo emocional. El duelo diferido, la reacción emocional ocurre mucho tiempo después de la pérdida, no ocurre enseguida.
puede desencadenarse por otro evento o pérdida secundaria, como por ejemplo un hombre que perdió a su hermana hace 2 años no mostró mucha emoción en su momento, pero tras perder su empleo recientemente comienza a llorar constantemente, tiene flashbacks de la muerte de su hermana y se siente abrumado por el dolor como si hubiera ocurrido ayer. Reacciones atípicas del duelo. Tenemos que plantearnos primero que todo una pregunta: ¿de qué dependen estas reacciones? Y hay que tener muy en claro que estas reacciones están muy ligadas en función a aspectos del individuo como lo son habilidades sociales, personalidad, resiliencia e inclusive la dinámica familiar pudiese llegar a afectar en cómo la persona tramita el duelo y cómo reacciona. Entonces, dentro de estas reacciones atípicas podemos mencionar el uso y abuso de fármacos, alcohol y o drogas. Es muy importante tener en cuenta que muchos individuos son medicados con ansiolíticos y antidepresivos, los cuales pueden llevar al individuo a abusar de los mismos y esto ya se conocería en este mundo como una droga puente. Los puede llevar o a abusar de la misma o inclusive a pasar a otro tipo de sustancias. También hay que tener muy en cuenta los conceptos preconcebidos o las concepciones que existen respecto a sustancias, drogas, etcétera, como por ejemplo el alcohol, que siempre es visto como un compañero de viaje en el duelo con el cual se puede ahogar las penas, o otras concepciones como por ejemplo con la marihuana, que supuestamente te va a hypear o a dejar alegre en este viaje. Sin embargo, todas estas sustancias, una vez haya pasado su efecto, te puede dejar un bajón, lo cual te puede llevar a una angustia muy profunda. Otra reacción atípica es el aislamiento social. Sí hay que estar muy claro en lo que es los sentimientos de aislamiento y aislarse socialmente por completo. Es normal tener sentimientos de aislamiento. La reacción atípica sería aislarse e interrumpir todas las actividades sociales y cotidianas que tiene el individuo. En este aspecto es muy importante lo que son la red de personas, ya que si no hay una ayuda y el aislamiento social es muy pronunciado, esto complica y alarga el proceso de duelo. También otro aspecto es la aparición de patologías ansioso-depresivas, la cual se entiende como la conversión del dolor normal dentro del duelo a una enfermedad ya o a una patología, y ahí ya pues se incurriría en lo que es el apoyo de especialistas y muy importante la familia. Y por último, lo que es el incremento de la mortalidad y suicidio. Hay un pajarito que se conoce como agarponi, que es muy conocido porque apenas muere su pareja, él muere también. Entonces estos casos también son vistos en humanos, más que todo en los ancianos, que cuando muere su pareja en un periodo de 12 meses al año, ellos también mueren porque ya no tiene sentido para ellos vivir, y muchas funciones fisiológicas como inmunes ya van en detrimento, y por eso hay una alta tasa de incremento en la mortalidad y por ende de suicidio.